Más nada, más nada, más nada. Jesucristo el camino y la verdad. Más nada, más nada, más nada. Regresa el que pronto llegará. Más nada, más nada, más nada. Jesucristo el camino y la verdad. Más nada, más nada, más nada. Regresa el que pronto llegará. Más nada, más nada, más nada. Jesucristo el camino y la verdad. Más nada, más nada, más nada. Regresa el que pronto llegará. Más nada, más nada, más nada. Jesucristo el camino y la verdad. Más nada, más nada, más nada. Regresa el que pronto llegará. Más nada, más nada, más nada. Jesucristo el camino y la verdad. Más nada, más nada, más nada. Regresa el que pronto llegará. Dios me le bendiga a todos, Dios me le bendiga. Hey, la gente piensa que nosotros estamos luchando contra carne y sangre, pero no es así. Nosotros estamos peleando contra potestades y principados en las regiones celestes. Así que se nos cayó la transmisión, se nos cayó el audio, pero para la gloria de Dios, como dice Terminator, we are back. ¿Qué es lo que es? Ay, Dios mío. Hey, el tema de hoy, vamos a continuar con lo que estábamos compartiendo con respecto al tema de diezmo y ofrenda. Amén. Entonces, eh, nosotros estábamos compartiendo para los que se acaban de conectar, para que queden en contexto. Nosotros estamos transmitiendo y compartiendo de que el diezmo y la ofrenda es por agradecimiento, más no por imposición. Entonces, eso es lo que ha ocasionado en muchas personas que las personas tengan un pequeño conflicto o más bien no reciban y rechacen el tema del diezmo y la ofrenda. Hay personas que a la actualidad se quejan mucho porque no, que los pastores, que ellos empiezan sin nada, empiezan una iglesia a pie, pero terminan en carro. No, que mira que los pastores tienen y los demás no tienen nada, que ellos se roban el diezmo, se roban la ofrenda. Vamos a cogerlo con calma y vamos a entender el contexto bíblico con respecto al tema del diezmo y la ofrenda. Mi hermano Rolando aquí compartía de que la ofrenda debería de ser un acto de agradecimiento, Rolando, ¿verdad? Buenas noches nuevamente. Disculpen por los inconvenientes, tuvimos problemas técnicos, pero ya solventados. Yo creo que vamos a no a continuar, sino a empezar Correcto, correcto. nuevamente lo que es el tema, creo que es lo más correcto. Yo le compartía, para entrar de una vez en contexto bíblico, el libro de Génesis en el pasaje que habla del encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. En ese encuentro, como todos sabemos y conocemos el pasaje, conocemos esa historia, Abraham acababa de llegar victorioso de una gran batalla. Correcto. Eh, entonces se encuentra con Melquisedec, el cual le ofrece a Abraham lo que es pan y vino. Posteriormente, Abraham le ofrece entonces a Melquisedec el 10% de todos los tesoros que él obtuvo en esa batalla. Correcto. Entonces, eso a mí me indica de que Abraham, en un acto de genuino agradecimiento, le ofrece a Melquisedec el 10% de lo que él obtuvo. Ahí no hubo imposición. Ahí lo que hubo fue un corazón agradecido. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. Correcto. Eso me indica a mí que Abraham hizo ese acto de desprendimiento de una manera alegre. No hay bendición si te imponen las cosas. Cuando tú das las cosas porque te lo están imponiendo, porque te están metiendo algún tipo de doctrina, de temor, eh, porque a veces te hacen ver de que si no lo haces, te va a pasar esto y aquello, y eso contrasta con la gracia de Dios. Esa es mi opinión.
Mi opinión es que las cosas se dan en agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado, entendiendo que el 100% de lo que tenemos, Él nos lo dio. Y si uno le devuelve a Él el 10% es por agradecimiento y no por imposición, Mario Franco. Correcto, mira, es que el conflicto realmente pasa ahí. Cuando las cosas son obligatorias, es ahí donde entra el conflicto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en aquellas personas que compartían con Jesús, porque a mí me gusta hablar de Jesús. Jesús nunca les pidió nada a las personas. Jesús, tú no ves en ningún pasaje bíblico, desde Mateo, Juan, Lucas, ninguno de los evangelios habla de que Jesús le pidió nada a nadie. Es más, Jesús le ofrecía a la gente. Amén. Entonces, cuando Jesús le ofrece a las personas, ya sea milagros, ya sea sanidades, ya sea una palabra de parte de Dios, y las personas en agradecimiento, sabiendo de que yo quisiera ayudarlo a él porque él me ha bendecido. Cuando una persona te bendice, tú no puedes evitar querer bendecir de la misma manera a la persona que te ayudó, pues. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver varias historias bíblicas, nos damos cuenta de que antes de que hubiera la palabra diezmo, antes de que hubiese la palabra ofrenda, ya habían personas dando y recibiendo con respecto a lo que dan. Una historia que a nosotros nos gusta mucho, la historia del profeta Elías con la viuda. Entonces, vemos a un hombre que vio una necesidad. Dios le habla y le dice que ayude a esa mujer en su necesidad. Y después esa mujer le retribuye. Corrijo, el profeta Elías con aquella mujer que no tenía nada. Amén. La mujer no tenía nada correcto, era la viuda, sí. Era la viuda. Era la viuda. Gracias, Espíritu Santo. Sí, a veces se me mezclan los temas bíblicos. Ok, cuando Elías se encuentra con aquella mujer, dice la palabra que Elías le dice a la mujer, dame a mí primero, yo no tengo nada que ofrecerte, yo nada más tengo un trozo de pan que yo voy a hacer para comer mi hijo y yo, y después echarnos a morir. Y el profeta, en revelación del Espíritu, le dice a la mujer, ¿qué tú tienes en tu casa? Yo nada más tengo una vasija con aceite. Hey, ve para todos los lugares, no busque poca, busca toda. Y Dios se glorifica porque esa mujer le dio al hombre de Dios. Entonces, hay un misterio en dar, pero como tú lo acabas de decir, con un corazón alegre. Hay personas que dan el diezmo, la ofrenda, como pagándole a Dios. Y después se quejan porque las cosas no acontecen. O hay personas que lo dan pensando en que yo se lo voy a dar a mi pastor para hallar gracia con sus pastores. Y es ahí donde hay un problema, hay un conflicto. ¿Por qué? Porque la ofrenda sale de un corazón agradecido que quiere dar a Dios primero. Entonces, cuando nosotros vamos navegando por la historia bíblica, nos damos cuenta, como tú comentabas anteriormente, antes que la transmisión se cortara, tú hablabas de lo que pasó con Abraham y Melquisedec. Amén, así es. Profundiza un poquitito en eso, porque como se conectó la transmisión, vamos a entrar nuevamente en ese tema. En esa historia se muestra por primera vez eh, lo que es el diezmo. Anteriormente en la Biblia se hablaba de ofrenda a través de Caín y Abel, Correcto, pero la palabra diezmo aparece por primera vez en este pasaje bíblico donde habla de Abraham y Melquisedec en el correcto, libro de Génesis. correcto. Entonces, estamos analizando lo que sucedió allí. Recuerden que Melquisedec es el primero que da el paso de dar. Correcto. Esa es una historia que habla de dar. Amén. A veces la gente cree que la bendición está en recibir y la verdadera bendición en realidad está en dar. Así es. Ahí los dos personajes que aparecen en esa historia dieron algo. El primero en dar fue Melquisedec. Él le ofrece pan y vino a un hombre que acababa de venir de un combate. Correcto. Ese pan y ese vino fue de mucha bendición para un hombre que acaba de venir de un combate. Correcto. Entonces, aquí da el primer paso Melquisedec. Ahora bien,
¿Qué yo veo en Abraham, Mario Franco? Correcto. En agradecimiento, Exacto. en un acto de generosidad, porque si usted compara lo que dio Melquisedec versus lo que dio Abraham, ¿verdad? Hay una diferencia bastante grande. Correcto. En agradecimiento, en un acto de desprendimiento y de generosidad, Uy, ¿verdad? sí, Él decide darle el 10% de todo lo recaudado en esa batalla. Eran tesoros. Él vino con mucho dinero, se puede decir, pero en aquellos entonces eran tesoros, eran cosas de valor, correcto, era oro, eran joyas, ¿me entiendes? correcto. Entonces, el 10% de todo eso indica que Abraham le tuvo que haber dado mucho a Melquisedec cuando él recibió supuestamente solamente pan y vino. Ey, tremendo. Eso me indica a mí que no se trata de cantidad, sino que se trata de una intención genuina del corazón. Entonces, si traemos esa historia a la actualidad, lo que se espera de un dador alegre, porque la Alegre. Biblia Ujú, habla ujú, de bendición al dador alegre, Dios bendice al dador alegre, eso es bíblico. correcto. Entonces, lo que se espera del dador alegre es que sea en un gesto de generosidad genuina que provenga de tu corazón y que sea en agradecimiento a lo mucho que Dios ha hecho por ti, sin esperar ser visto, sin esperar elogios y sin esperar nada a cambio. Hay requisitos para dar. Ay, ya, ya, a mí me gustó ese pedacito que tú compartías del dador alegre. El dador alegre no tiene que ver solamente con algo económico. El dador alegre puede ser una persona que te dé una ropa, que te dé un zapato, una persona que te dé una palabra de parte de Dios, una persona o sea, quiere darte de lo poco que tiene. Vamos a hablar de la viuda. En el Nuevo Testamento habla de una persona que tenía menos recursos. Jesús hablando, una persona que tenía menos recursos y había otra persona que tenía mucho más recursos. Pero la persona que tenía mucho más recursos, aparentemente dio de lo que le sobraba. Pero aquella viuda, ahorita mismo hay hasta, ¿cómo te explico? Hay hasta coritos, como la viuda que dio lo que te... Ey, hasta eso lo hemos escuchado porque esa mujer hizo algo importante. Ella hizo, ella dio de lo poco que tenía y se lo dio a Dios, de lo poco que tenía. Ahora, eso me da a mí a entender de que si lo que yo consigo es tan poco que no me alcanza para poder tener un gran 10%, sino que yo puedo dar un poquito nada más. Pero yo lo doy con todo mi corazón. ¿Cómo que? El servicio a Dios. Hay personas que le sirven a Dios, ya sea en una utilidad dentro de la iglesia. Hay personas que sirven dentro de la iglesia, hay diáconos, hay personas que limpian el baño, hay personas que limpian la iglesia, hay personas que le dan mantenimiento a cada utensilio que se utiliza en la iglesia, llámese limpiar los micrófonos, y esas son cosas. Probablemente la persona lo ponga como que, no, eso no es nada, eso es algo que insignificante. Pero no, esa es una persona que está ofreciendo con todo su corazón algo para el Señor. Ahora, seguimos con el contexto del propósito del diezmo en la actualidad. El propósito del diezmo realmente tiene que ser la manifestación de fe y gratitud. Nosotros tenemos que demostrar a través de nuestra fe, está bien, Dios me dio y yo creyendo en lo que dice su palabra, de que cuando nosotros le damos a Dios, Él va a reprender, dice la Biblia, al devorador de vosotros. Y esos son temas que es importante entender. Cuando tú le das a Dios, no es que Dios tenga un compromiso, Dios ve tu fe, Dios ve tu gratitud. Por causa de tu agradecimiento, Dios puede operar a favor tuyo. Entonces, más que nosotros veamos de que las personas, lo que las personas hagan, si las personas están haciendo un uso indebido, eso no nos corresponde a nosotros. Que eso es algo que causa mucho revuelo y conflicto. No, pero los pastores se roban la ofrenda. Si el pastor se roba la ofrenda, ese problema entre el pastor y Dios. Tú tienes que presentar tu vida en sacrificio delante de Dios y ofrecerle lo que tú sabes que le corresponde a Dios. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando, aquellas personas que están en las redes sociales siguiéndonos. Mira, nosotros tenemos nuestras páginas de Instagram, nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook y actualmente sacamos nuestra página de TikTok a petición de la persona. Entonces, en Instagram síguenos como Elión
el podcast. Te vas a encontrar con nuestra página ahí. Nuestra página de TikTok también es Elión el Podcast, todo pegado. Te vas a encontrar con nuestro logo ahí. Dale like, suscríbete, comparte, porque este contenido es de bendición. Rolando, una pregunta. ¿Tú consideras, tú crees que en la actualidad los diezmos y la ofrenda deberían de ser abolidos? O sea, que deberían de eliminar eso. No, imposible. Los diezmos y las ofrendas no pueden ser abolidos. Ok, ¿por qué? La Biblia, si la Biblia me narra de que Dios bendice al dador alegre, Correcto. pues hay que dar. Exacto. Así de sencillo. Exacto. Hay que dar. Ahora bien, eh, vamos a la parte administrativa de una iglesia. Ok. La iglesia también tenemos que entender que podemos verla como si fuera una empresa. Ok. Una empresa que tiene gastos operativos como agua, luz, teléfono, internet. Una iglesia, muchas de ellas no tienen terreno propio y tienen que pagar lo que es el alquiler. Exacto. Muchas iglesias pagan salario, aunque la gente se disguste y se moleste. eh, los pastores tienen derecho genuino también. Eso es importante Eso es saberlo. bíblico, Correcto. porque el que trabaja del altar, Debe comer del altar. eso es bíblico, eso es Correcto. Biblia, eso no es algo que nos estamos inventando nosotros. ¿Me entiendes? Pero hay personas que se justifican de que no, eso fue en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento eso no aplica, porque eso era con los levitas. O sea, la gente quiere prácticamente justificar lo que piensa y agarrar un texto bíblico fuera de contexto para justificar cosas como esa. Es bueno que las personas entendamos, porque yo, al menos antes de ser cristiano, también cuestionaba mucho el hecho de qué hacían los líderes religiosos con ese dinero que entra a las iglesias a través de diezmos y ofrendas. Correcto. Pero ahora que me encuentro en el Evangelio, ahora que soy un hijo de Dios, entiendo y puedo comprender que, como dije anteriormente, las iglesias tienen gastos administrativos Correcto. que tienen que ser cubiertos. Y eso no se cubre con platillo ni con hoja de un árbol. Eso se Exacto. cubre con dinero, hermano. Así No es. nos podemos tampoco llamar a engaños. Esa es una realidad. Correcto. Entonces, los gastos de la iglesia se cubren a través de las recaudaciones de los diezmos y de las ofrendas. Eso no significa que los líderes religiosos, llámese pastores, diáconos, quien sea que esté encargado del manejo de esos fondos, haga un uso indebido de eso. Correcto. Eso nosotros lo denunciamos enérgicamente en este momento. Eso es prohibido, eso no está bien visto ni ante los ojos de Dios ni ante los ojos del pueblo. Correcto. Correcto. Mira, yo me puse a hacer mi tarea. A mí me gusta mucho indagar en esta clase de temas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando prácticamente publicidad en cada capítulo de León el Podcast con respecto al tema del Evangelio Insano. Más adelante, en algún momento, nosotros vamos a hacer una serie de mensajes con respecto al tema del Evangelio Insano. Rolando, nos va a encantar muchísimo que cuando tengas tiempo puedas compartir con nosotros. Sabemos que tú tienes una agenda bastante ocupada. Entonces, por causa de un Evangelio Insano, muchas personas han sido lastimadas por este área de la finanza dentro de las iglesias. Hay muchos otros temas que ahorita mismo no vamos a mencionar, pero si nosotros nos ponemos a ver, en algún momento a Jesús se le acercan para darle una pregunta un poquitito controversial. Los escribas y los fariseos siempre venían ante Jesús para preguntarle cosas como para tratar de atraparlos y a causa de esa trampa poder utilizarlo y encarnecerlo. ¿Qué vinieron a decirle? Le preguntaron a Jesús si ellos tenían que pagar impuestos. Y Jesús le pidió una moneda del César y le mostró a ellos, hey, ¿qué cara ustedes ven aquí? Y Jesús le decía, la gente le decía, perdón, nosotros vemos la cara de César, entonces dele a Dios lo que es de Dios y a César lo de César. La gente piensa que a Dios solamente se le tiene que dar adoración. Sin embargo, a Dios también para el servicio del templo, como tú lo acabaste de decir, para los gastos del templo,
que todo trabajador es digno de un salario. Qué triste es que tú tengas a una persona que trabaja para Dios. ¿En qué sentido? En que tiene que orar por ti, prepararse para preparar un mensaje, prepararse en oración para que Dios le hable un mensaje para darte a ti, para que tú puedas tener ánimo, para que tú puedas tener una vida espiritual activa, para que tú en medio de tus problemas y circunstancias, cuando tú tengas un problema en tu casa, hay una persona que tenga una palabra de parte de Dios para darte y esa persona cuando llegue a su casa no tenga que comer. Entonces, para eso es que se dan los diezmos y la ofrenda. Pero ahora vamos a hablar en el contexto de Jesús. Jesús no abolió el diezmo, sino que enseñó que se debía practicar sin descuidar los principios morales y espirituales más importantes de la ley. Así es. El diezmo y la ofrenda realmente es para darle a las viudas. El diezmo y la ofrenda es para que haya alimento en la casa de Dios. El diezmo y la ofrenda es para que los pastores también puedan tener algo que llevar a su casa. ¿Me entiende? Hay predicadores que Dios le ha pedido y le ha dicho, deja tu trabajo y trabaja para mí a tiempo completo. Entonces, si Dios le dice eso es porque la gente piensa que no, Dios lo va a sustentar. No, espérate, vamos a cogerlo con calma. Si la Biblia nos dice que el que come del altar, que el que trabaja del altar, perdón, tiene que comer del altar, tiene que haber algo en el altar para comer. Así es. En la antigüedad, todo el pueblo, mira esto, Rolando, en el Antiguo Testamento, todo el pueblo venía con su sacrificio ante el templo. Y cuando venía con su sacrificio, el sacerdote, el que ofrecía el sacrificio, tenía que mostrarse de una manera santa. Pero también de cada cosa que tú traías, le tocaba un porcentaje. ¿Me entiendes? Entonces, si una persona llevaba, qué sé yo, un carnero, un porcentaje de ese carnero, llámese de que no, que la pierna del carnero le tocaba para la casa del profeta, el levita. De que no, que una persona traía harina, una persona que traía maíz, una persona que traía su sacrificio para Dios, un porcentaje le tocaba al sacerdote. En la actualidad, yo no soy ganadero. Yo no tengo vaca, yo no tengo caballo, yo no tengo unas tierras para sembrar. Entonces, en la actualidad, tú no puedes traer a la iglesia. ¿Y tú te imaginas que la iglesia ahora la gente esté trayendo vaca? Que la gente esté trayendo bueno, hay iglesias que se practican. En algún momento hay personas que traían frutos a la iglesia. Y los frutos se dividían entre diferentes personas. Que se practicaba la generosidad. Pero tú te imaginas que en la iglesia alguien venga con una vaca y ahí mismo en la iglesia tenga que cortarle la vaca. Eso va a ser un relajo, como decimos nosotros acá en Panamá. Pero realmente, como en la actualidad nosotros nos manejamos con el papel moneda, con el dólar aquí en Panamá, en República Dominicana, con los pesos dominicanos, ¿me entiendes? Y cada uno de los países tiene su moneda, ¿correcto? Entonces, si en tu país tú tienes un papel moneda y Dios pone en tu corazón darlo a la ofrenda, si la persona que está administrando lo está haciendo mal, eso no es asunto tuyo. Eso tiene que ver con que tú, como un dador alegre, tú le estás dando a Dios. Tu recompensa va a venir de Dios. Es importante que la gente entienda a quién le está dando sus recursos. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. Eso es muy importante. Lo otro que es importante que la gente entienda es con qué actitud se da tus recursos a la obra de Dios. Correcto. Esas son dos cosas bien importantes. Cuando usted entiende a quién usted le está dando el recurso y con qué actitud usted le está dando, de ahí es donde se desprende la bendición de Dios. Cuando Dios dice que Dios bendice Al el dador dador alegre. En Eso. el libro de Lucas, Lucas 21 para ser exacto, se Correcto. habla de la ofrenda de la viuda pobre. Voy a parafrasearlo para no ponerme a leer ahora mismo la Biblia, pero búsquenlo en Lucas 21. Ahí cuentan de que los ricos, la gente rica, en las iglesias echaban mucho dinero y todo lo demás, pero asimismo llega una viuda de pocos recursos y solamente pudo echar 2 monedas. Y en ese momento Jesús se dirige a sus discípulos y les comenta que él asegura que esa viuda, a pesar de que es pobre, dio mucho más que ellos. Correcto. ¿Por qué? Porque la viuda dio absolutamente todo lo que ella tenía para vivir. Exactamente. Entonces, eso me indica a mí que hay una actitud de dar. ¿Me entiendes? Esa mujer dio todo lo que tenía, lo hizo con alegría para gloria y honra del Señor y ella va a ser bendecida.
grandemente porque Amén. Dios no es deudor de nadie. A veces la gente con dinero cree que porque mientras más doy, pero Dios pesa los corazones. O sea, Dios se está dando cuenta si usted lo está haciendo para ser visto o usted lo está haciendo genuinamente con un corazón alegre, como Exacto, dice la palabra exacto. de Dios, que es la intención con la cual uno tiene que dar al reino de Dios. Así es. Mira, vamos a meterle un poquitito de picante aquí. ¿Tú sabías que hay personas malintencionadas? Y digo malintencionadas porque aquella persona que utiliza un texto bíblico, lo tergiversa para meter presión o ejercer temor sobre una persona, tiene malas intenciones. Tremendo, tremendo. Ahora mira esto. He escuchado personas hablando de lo que pasó con Ananías y Zafira. Lo que pasó con Ananías y Zafira es que en el Nuevo Testamento, hay personas que dicen que en el Nuevo Testamento no se daba diezmo, no se daba ofrenda, pero escuchen esto, en el Nuevo Testamento pasa algo, como la gente estaba llena del Espíritu Santo, nadie tenía que imponerle a nadie que diera nada. Dice la Biblia que cada uno, sabiendo la necesidad de su hermano, ofrecía y traía a los apóstoles sus bienes. ¿Me entiendes? Entonces, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, Dios le daba la sabiduría de administrar los bienes y repartir con equitatividad, creo que se haría con igualdad, para poner una palabra más fácil de entender. Ellos se encargaban de repartirle a cada uno de las personas que estaban ahí porque tenían todas las cosas en común. Ahora, ¿qué pasa con Ananías y Zafira? Hay personas que dicen que Ananías y Zafira le robaron a Dios y por eso fue que se murieron. No, que por eso fue que Ananías y Zafira se murieron porque le robaron a Dios. Y realmente ese no es el contexto de la historia. El contexto de la historia va en que Ananías y Zafira conspiraron ellos dos en decir mentira. O sea, de que el apóstol Pedro se encuentra con ellos y Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo antes de ir donde el apóstol. Ellos tenían un terreno y ellos vendieron ese terreno y ellos trajeron cierta cantidad delante de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Ananías primero, dice la palabra, que Ananías le dice al apóstol Pedro, mira, nosotros teníamos un terreno y nosotros, por poner una cantidad, vendimos el terreno en $100,000. Pero realmente ellos lo vendieron en un precio mayor. Entonces, cuando Ananías se acerca y Pedro le pregunta, ¿realmente tú vendiste la heredad en eso? Y él le dijo, sí, efectivamente, yo lo vendí en tanto. Y Pedro le dice a Ananías, o sea, esa heredad era tuya y tú no tenías ningún tipo de compromiso de venir aquí y dar. ¿Me entiendes? Si tú te hubieras querido quedar con eso, tú te lo hubieses quedado. Pero ¿dónde es el problema? En que tú conspiraste con mentirle al Espíritu Santo y por eso te vas a morir. Entonces, cuando viene su esposa, Zafira, como ella tenía en la mente, hey, mi esposo dijo que nosotros diéramos que vendimos el terreno en $100,000. Entonces, cuando ella se acerca nuevamente donde Pedro, le dice, hey, nosotros teníamos un terreno y lo vendimos en $7,000, queremos ofrecer todo esto, los $7,000 completos. Y Ananías le dijo, vaya mujer, pero ¿cómo tú osaste en conspirar con tu esposo para mentirle al Espíritu Santo? O sea, de que si ellos hubieran vendido la heredad en 14,000 y ellos le dicen al apóstol normalmente, hey, nosotros vendimos en 14,000, pero nosotros queremos dar 7,000 solamente y quedarnos con los otros 7,000 para nuestro sustento, no hubiese habido ningún tipo de problema. Pero el problema radicaba en la mentira. Entonces, no era porque ellos no querían darle a Dios, porque realmente ellos dieron. ¿Me entiendes? El problema era la mentira. Ahora, hay personas que tienden a proferir palabras de maldición, en decir a las personas, no, porque tú no le das a Dios, por eso a ti te va mal. No, que esto, que lo otro. Sin embargo, tú tienes que entender de que hay personas que tienen conflicto con eso porque han sido lastimados con el diezmo y la ofrenda. Una persona que tiene un encuentro con Dios. Yo le decía a mi esposa, amor, si tú le enseñas a un niño desde pequeño a cómo hacer las cosas, la Biblia lo dice también, de que si tú instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo no se va a apartar de su camino. Ahora, cuando tú le enseñas a un adulto, tú tienes que enseñarle con el ejemplo también. Tú no me puedes decir que dé y yo no veo que tú das. Exactamente. Tú no me puedes exigir a mí que yo tengo que ofrecerle a Dios y yo no veo lo que tú le ofreces a Dios. Entonces, actualmente hay personas que se refugian dentro de un cargo, dentro de un liderazgo, de un nombre, de lo que puedan refugiarse para justificar
lo malo que hacen, y entonces las personas al verlo, las personas van a decir, no, 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 yo no puedo dar plata ahí porque mi dinero se va a perder. Yo pienso que es importante que las personas, y voy a recalcar en el tema, la actitud que usted tenga a la hora de dar su diezmo. Correcto, Primero que todo, es importante que la gente entienda que sí es bueno dar el diezmo, correcto, porque muchas personas no creen en eso. Ahora bien, ¿cuál es el motivo principal por la cual la persona no cree en los diezmos y en las ofrendas? Y es lamentablemente el mal manejo que ellos han visto con sus ojos que muchos de los pastores de sus diversas comunidades hacen con esos fondos. correcto, Entonces, los pastores deberían de ser más conscientes de lo que hacen con esos fondos, porque al final lo que están haciendo es hacer indirectamente que la población no cumpla con un mandato o con un, a ver, con algo que está en la Biblia un y que estatuto es de impuesto por bendición Dios. para la persona. Correcto, Muchas personas se rehúsan a darlo porque si lo doy y no veo que pasan 20 años y no pasa nada en esta iglesia, las cosas no están bien, no hay aire acondicionado, son demasiados años para que la iglesia no prospere, etcétera, y la correcto. gente no ve en qué se está invirtiendo su diezmo y su ofrenda, lamentablemente muchos toman la decisión de no darlo. Mi consejo para ti, hermano y hermana que me escucha, es que aunque tú veas eso en tu congregación, hazlo para Él, porque realmente el diezmo y la ofrenda no es para el pastor, ni para el diácono, ni para el ministro encargado de la finanza de una iglesia. Eso es para Dios. Eso es en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en tu vida. Usted no me va a decir a mí que usted no ha sido bendecido, que usted no ha sido bendecida por Dios. Pues en agradecimiento a Él, usted diezma y usted ofrenda, independientemente de lo que usted perciba que haga los líderes en la iglesia donde usted se congrega con ese dinero. No deje de diezmar. Hay una historia en la Biblia que habla de la actitud de una mujer a la hora de dar. Eh, Cuando el profeta Elías fue mandado por Dios a donde la viuda de Sarepta, Ujú. esa mujer no tenía prácticamente casi nada que ofrecer. Dice la Biblia que ella habló de un puñado de harina. O sea, un puñado de harina es esto, No mucho, correcto, casi nada, y correcto, aceite. Con eso ella iba a preparar algo de pan para ella y para su hijo para no morir de hambre. La Biblia lo dice claramente. correcto. Sin embargo, llega el profeta y el profeta le dice, haz como ibas a hacer, pero tráeme a mí A primero. mí primero, exacto. Cualquier persona en su cinco sentido hubiese pensado, pero yo no tengo, yo no le voy a dar. No puedo. Pero ¿qué hizo la viuda de Sarepta? Ella le dio al profeta primero, luego comió su hijo y ella. ¿Y qué hizo Dios? Es importante que usted lea y usted entienda Correcto. que la actitud del diezmo es lo que trae la bendición. ¿Qué hizo Dios con ella? La prosperó. Todos los días. O sea, ese puñado de harina y ese poco de aceite nunca se le acababa. Amén. Ella hacía pan hoy, hizo mañana, hizo pasado. Todo el tiempo que Elías se quedó ahí, había pan en esa casa. Correcto. O sea que en esa casa no faltó la comida, pero ¿por qué? Gracias al corazón desprendido de esa mujer. Amén. Entonces voy a recalcar siempre en que en eso es que usted tiene que cuidarse, de dar de manera desprendida, de manera generosa, sin miramientos. Yo sé que muchos hombres de Dios no hacen lo que tienen que hacer con eso que usted deposita en ese alfolí, pero usted no lo está depositando por él, usted lo está depositando por ese que lo bendice todos los días, que le da a comer todos los días, que le da el trabajo que usted tiene, hágalo por él, ¿me entiende? Que Dios se va a encargar de ellos. No se preocupe por lo que están haciendo ellos con esos fondos. A Dios no se le escapa nada, nada se le escapa a nuestro Señor. Se le dice a alguien que cree en el diezmo, que lo practica, no solamente creo en eso, yo practico el diezmo y trato de hacerlo con un corazón agradecido a Dios que tanto me ha dado. Ahora mira,
Tú hablaste de que Dios bendice al dador alegre. Hay un versículo bíblico que yo le busqué otra interpretación. Tenemos varias versiones bíblicas aquí. Yo estoy en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Estamos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana. Ay, 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 a mí me gusta este pedacito. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ay, 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 a mí me gusta esta versión. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Es importante esto. A mí me gusta lo que tú estás diciendo, Rolando, porque por lo general las personas siempre ven a los que están delante. Sin embargo, nosotros no tenemos que ver a los que están delante. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que mirar hacia arriba. Decía el salmista de que alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese versículo bíblico solamente lo aplicamos para una condición, pero para esta condición de los diezmos y ofrendas no queremos aplicarlo. La Biblia me dice que Dios diciéndole al pueblo de que pruébeme en esto, que yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Entiendes? Cuando tú le das a Dios, entendiendo con fe y agradecimiento de que tú se lo estás dando a Dios, yo estoy convencido porque yo lo he visto en mi vida. Yo soy un creyente de lo que es darle a Dios y compartir con los demás. Mira, voy a aprovechar este momentito porque siento que el momento lo amerita. En algún momento, mi esposa y yo estamos pasando por una situación un poco complicada, un poco apretada. Y nosotros teníamos $20 en la cartera. Un matrimonio recién casado con $20 en la cartera sabe que esos $20 no se pueden dar. ¿Me entiendes? Porque tú tienes que darle a tu esposa, tú tienes que sustentar tu casa. Sin embargo, en ese momento, mi esposa y yo estábamos ahí y mi esposa me dice, amor, yo acabo de escuchar a la voz de Dios dentro de mí que me dice que siembre esos $20. Yo peleé los ojos. Yo me asusté porque yo le dije, mamá, nosotros no tenemos nada en la casa. Y esos $20 para la casa. Y ella me dijo, Dios me lo dio. Y si Dios me dio que lo diera, yo lo voy a dar. Lo único que me quedó fue montarme en la fe de mi esposa y creer a lo que Dios le dijo. Yo le dije, bueno, está bien. Ahí está. Para ese tiempo mi esposa estaba embarazada. Nosotros dimos esos $20 y yo le decía a Dios, Padre, mira, yo en este momentito, yo voy a dejar que sea tú el que obre porque ese es lo único que tenemos. Este es lo único que tenemos. Y para ese tiempo mi esposa y yo no estábamos trabajando. Al dar eso, nosotros estamos convencidos de que nosotros no le estábamos dando a esa persona, nosotros le estamos dando en obediencia a lo que Dios nos dijo. Y a raíz de eso, nosotros vimos una provisión tremenda, de tal manera de que a mi hija le regalaban ropa, le regalaban zapatillas, le regalaron su primer play, se lo regalaron a mi hija. ¿Me entiendes? Porque mi esposa y yo entendimos el beneficio que hay en darle a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos compartirle a la persona. Si tú estás cumpliendo con Dios, dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que él dijo. La palabra de Dios me dice de que Dios no es deudor de nadie. Entonces, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo esta transmisión, queremos bendecir tu vida diciéndote, aprende a darle a Dios. Tu recompensa no va a venir del hombre, tu recompensa va a venir de parte de Dios. Rolando, hay muchos corazones lastimados. Yo necesito que tú, como un hombre que has visto la provisión de Dios, tú le explicas a la persona cómo fue ese trato contigo en empezar a diezmar, en empezar a ofrendar. ¿Cómo fue que se dio eso contigo? Bueno, es un testimonio eh, para mí milagroso, Ok. porque si hay alguien que ha visto la mano de Dios moverse en su vida, soy yo. Pero antes de hablar de eso, quería comentarle con relación a un comentario que hacen aquí en las redes sociales. Búsquenos en TikTok como el Yoga el Podcast y dice
un seguidor lo siguiente: dile a tu pastor que venda su carro y sus propiedades, Oh, porque entra más rápido un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. terrible. Eh, la persona que hizo este comentario cita un versículo de la Biblia, pero yo necesito que usted entienda, amigo que me escucha, que Dios no tiene ningún problema con la prosperidad. La prosperidad la da Él. Si usted es próspero, es porque Él lo hizo próspero. ¿Me entiende? Entonces Dios no tiene problema con la prosperidad. Hay muchas personas en las congregaciones que económicamente hablando les va bien. Hay muchos doctores, muchos profesionales, muchos abogados, hay políticos, eh, hay empresarios que les va muy bien en todas las congregaciones. Y eso es gracias a quién? Al Dios Altísimo. Entonces Dios no tiene problema con la prosperidad. Ese versículo que habla que más rápido entra un rico en el ojo de una aguja, siento que ha sido sacado de contexto, porque Dios no es que tenga problema con la prosperidad y que solamente la gente eh, es que tiene escasez económica va a ir al reino de los cielos. O sea, es Correcto. importante que usted lo entienda y eso lo hago en respuesta a este seguidor. Ese comentario de ese muchacho, hicimos un video para responderle que tuvo 278,000 vistas ese comentario, 278,000 vistas. Eso entonces representa mucha gente que realmente está inconforme con el tema del manejo de los diezmos y las ofrendas. Y es importante que esta cantidad de personas le abra la mente y el entendimiento a las personas encargadas de las finanzas de las iglesias para que hagan un manejo transparente de las cosas de Dios. El hermano Mario Franco lo dijo, yo lo repito: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lamentablemente en este tiempo estamos viendo a líderes eclesiásticos al cargo de la finanza de las iglesias, dándole al César lo que es del César y lo que es del Dios también se lo están dando al César. Y ese es el problema. Y por eso que hay 278,000 reproducciones en un video como este. Generó también 979 comentarios, que no sé cuánto tiempo nos vamos a tomar en responder esa cantidad de comentarios. Entonces eso me indica a mí que la gente está muy fastidiada, muy molesta con este tema del manejo de la finanza, Mario Franco. Es que hay personas que, si nos ponemos a ver, hay personas que ponen una especie de requisito para servir a Dios. Hay personas que hablan de un tipo de vestimenta, hay personas que hablan de un tipo de manera de expresarse, hay personas que hablan de que para servirle a Dios tú tienes que servirle con tu cartera. Y si tú te pones a ver, y cito nuevamente a Jesús, Jesús nunca le pidió nada a nadie. Sin embargo, habían personas que creyeron en el ministerio de Jesús. En la actualidad, cuando tú le sirves a Dios de manera desinteresada, ese tema es importante. Cuando tú le sirves a Dios de manera de que tú quieres hacer la obra para Dios, Dios va a prosperar la obra de tus manos. La Biblia me habla de que Jesús le dio a los discípulos que no se fueran con muchas cosas, solamente con un bordón o con un bastón y sin cambio de ropa. ¿Me entiende? Porque Jesús entendía que si ustedes lo están haciendo para Dios, Dios lo va a sustentar. Pero en la actualidad he conocido a muchas personas y me da mucha pena decirlo, de que piensan en convertirse en pastor, en convertirse en ministros para devengar de ahí un salario, pensando de que ellos no tienen ningún tipo de compromiso. Mira, yo le dije en algún momento a un amigo mío, Israel, si lo estás viendo, dale like, compártelo también y quiero ver tu comentario, Israel, porque mi amigo me había dicho, ¿qué tú opinas de los pastores que empiezan a pastorear sin nada y terminan con un pocotón de dinero? Y yo le decía, mira, que Dios guarde esa clase de pastores, pero yo te voy a hablar de los pastores reales.
de los pastores que fueron llamados por Dios, de los pastores que trabajan para Dios y Dios lo ha bendecido. Un pastor trabaja más que un jefe de una empresa. ¿Por qué? Porque cuando la empresa cierra, el jefe descansa. Pero cuando se acaban los cultos, es ahí donde empieza el verdadero trabajo del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor ama a Dios y entiende que tiene una responsabilidad con las ovejas, va a orar por todas, independientemente de que esa oveja te haya traicionado. Porque aún así, Jesús perdonó a Judas. ¿Entendiendo? Entonces, cuando el pastor cierra las puertas de la iglesia, hay personas que todavía tienen problemas que le chatean directamente. Hay personas que necesitan oración. Hay personas que necesitan una respuesta de parte de Dios. Entonces, tú como pastor, tú tienes una responsabilidad con el pueblo. Tú tienes una responsabilidad con el pueblo. A todos los pastores que me están viendo, a todos los ministros que me están viendo, es importante de que nosotros empecemos a ministrar dentro de la sanidad. ¿Por qué? Porque he escuchado a muchos hombres y mujeres de Dios que han ministrado, han caminado la buena batalla de la fe y todo lo demás, pero tienen heridas que no se han sanado. Y por causa de eso, tienden a decir que yo me merezco. No, 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 espérate, vamos a calmarnos. Esto es por gracia. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, si tú empezaste a servirle a Dios por el amor que tú sentías por la obra, por las cosas que tú sabías que Dios en tu vida se había glorificado. Mira, para mí es más importante la salud que el dinero. Porque el dinero puede ir y venir, pero la salud es importante. Porque nadie puede trabajar sin salud. Nadie puede ser feliz sin salud. Si tú tienes una condición de enfermedad, tú no vas a ser feliz, aunque tú tengas todo el dinero del mundo. Entonces es importante que tú que me estás escuchando, llámese persona que asiste dentro de la iglesia, tú que me estás escuchando, es importante que tú entiendas lo siguiente. Mira, el diezmo y la ofrenda no es por hombre ni para el hombre. El diezmo y la ofrenda es un compromiso con Dios. Entonces, si tú entiendes de que ese compromiso es con Dios, aunque el hombre haga todo lo que quiera hacer, tú sabrás de que por servirle a Dios, por obedecer a Dios y a su palabra, Dios va a bendecir al dador alegre. Yo quiero aprovechar este pequeño paréntesis para cumplir con nuestros patrocinadores y con las personas que son amigos de nosotros. Mira, nosotros tenemos a las personas que nos están ayudando bastante en este proyecto, personas que han creído en la visión que Dios puso en nosotros y están dando todo por el todo por este proyecto llamado El León el Podcast. La gente de M&S Remodelaciones. Esta gente de M&S Remodelaciones se encarga de todo lo que tiene que ver con remodelaciones de tu casa. Si tú necesitas pintura, paredes de PVC, lo que son cielos rasos, ya sea de gypsum o de PVC también. Y todo lo que tú necesites, llámese poner una baldosa, esto que está aquí. O sea, lo que tú necesites, tú puedes hablar con la persona de M&S Remodelaciones. Para mayor información, contáctalo al número 6251-9357. Repito, 6251-9357. Cuando tú te comuniques con ellos, dile que tú vas de parte de nosotros. No te van a dar mejor precio, pero de todas maneras, ellos van a saber que fue por causa de nosotros que se acercaron a ti. Rolando, una pregunta. Ya que ya estamos un poquito más relajados, no está ese peso de la incomodidad. Mi pregunta es la siguiente. Tú comentabas y decías de que tú antes de conocer a Dios, tú tenías un pequeño conflicto con respecto al tema del diezmo y la ofrenda por causa de tantas cosas. Entonces, mi pregunta es esta. Si tú hubieses conocido a Dios antes, pero todavía con ese conflicto, ¿cuál hubiese sido tu postura? Lo que pasa es que no es lo mismo haber escuchado de Dios que conocerlo. Ok, Cuando tú verdaderamente lo conoces, tienes un encuentro con Él, inicias una relación con Él. correcto, Cuando tú inicias una relación con la persona, es que verdaderamente uno la conoce y eso aplica para todas las relaciones. correcto. Entonces, cuando yo empiezo a tener una relación con Él y empiezo a conocerlo,
y empiezo a enamorarme, ahí es que se me hace sencillo el tema de diezmar, de ofrendar, de ayudar. Ok, Porque independientemente que, por ejemplo, la ayuda es a una persona, yo entiendo que lo estoy haciendo como para él. amén, ¿Me entiendes? amén. Mi diezmo es en agradecimiento a él. Yo no te voy a decir si estoy o no estoy de acuerdo con el manejo de repente de los diezmos. No me voy a meter en esas aguas, Correcto. pero sí te voy a decir que yo lo hago en agradecimiento a él. Ahora bien, yo le quiero mandar un mensaje a los pastores. Ok, Yo quiero que usted sepa que independientemente que es necesario, la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Dios y no en ustedes, pero lamentablemente la gran mayoría de las personas que todavía no han tenido un encuentro con Él tienen los ojos puestos en ustedes, pastores. correcto. Esa es una realidad. Por eso ese comentario que yo acabo de leer, los muchachos técnicos tienen mi celular, generó tantas vistas, casi 300.000 vistas, tantos comentarios y tanta controversia. O sea, no es algo que yo me estoy inventando, Correcto. ¿me entiendes? Es una realidad. Gran parte de la población tiene los ojos puestos en ustedes. ¿Es correcto? No es correcto, porque la mirada tiene que estar puesta en el Señor. No, pero la Biblia dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos que Ujú. nos ven. Entonces, si tú eres el representante de, mira, nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, entonces la gente se va a acercar a Dios por causa de lo que las personas están haciendo. Entonces, sabiendo esto, que la gente está pendiente de qué es lo que usted hace y qué es lo que usted no hace, mi recomendación es que trate de manejar ese tema con guantes de seda, y eso es una frase que significa con delicadeza, Correcto. con transparencia y apegado a lo que dice la Biblia. Los diezmos y las ofrendas tienen una finalidad. Usted trate de no hacer nada diferente con ese dinero. Correcto. Eso es bien importante, Claro que sí. ¿verdad? Sí, señor. Usted tendrá una parte, ¿verdad? Quizás un salario, porque eso es bíblico también, Claro que sí. ¿verdad? Si usted trabaja en el altar, usted tiene que comer del altar, pero no todo es suyo. Eso es bien importante. La gente ve más de lo que usted se imagina y la gente muchas veces por temor no comenta las cosas delante de la cara del pastor, pero detrás usted no tiene idea de todo lo que se dice. Y por eso un comentario como ese generó casi 300.000 comentarios, todos atacando a los pastores, Pero ¿me entiendes? Pero es que muchos se lo buscan porque muchos de verdad no están manejando la finanza de la mejor forma. Quería ahondar un poquito más en un tema. suelta. Esa recomendación fue a los pastores. Traten de manejar eso de la manera más transparente que usted entienda que usted lo puede hacer. Correcto. Y no lo está haciendo, dice la Biblia que son nuevas cada mañana sus misericordias. Correcto. Usted puede empezar mañana, Desde ya. desde ya, Así es. a empezar a hacer las cosas de manera correcta. No importa cuánto tiempo usted tenga de estar haciendo las cosas incorrectas, Dios te está haciendo un llamado esta noche para que usted ponga la finanza de la iglesia en orden, Así es. en transparencia, como tiene que ser, como Dios manda. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios no es suyo. Ay, ay, ay. Lo que es de Dios no es suyo. Mucho cuidado con eso. Ese temita manda gente al mundo. Mm. Y ya me estoy poniendo un poquito Sí, guapo, sí, sí, como no, dicen en República fluya, Dominicana. fluya, fluya, que la cámara es para eso. Guapo en Así es. Dominicana es enojado. O Correcto. sea, ese tema manda gente al mundo. La gente se va al mundo por eso. Claro que sí. La gente se sale de las iglesias por ese tema. Ese tema es más delicado de lo que usted se imagina. Es que realmente, si nos ponemos a ver lo que es real, cuando tú, acá en Panamá nosotros decimos voltear. ¿A qué se le llama voltear al buen panameño? Robar. Cuando tú robas, ¿entiendes? Entonces, si tú estás agarrando y estás jugando con mi inteligencia, tú estás violentando mi confianza.
y ya ahí eso no es correcto. Entonces, ¿por qué el tema del diezmo y la ofrenda trae mucho revuelo? Porque no es justo que yo trabaje por 15 días y yo dé mi diezmo y ofrenda en un lugar y al final del día yo no vea a dónde se van esos fondos. ¿Comprende? ¿Qué puede una persona exigir? Porque nosotros podríamos exigir también. ¿Qué pudiera yo exigir como una persona que diezma y ofrenda? Unas buenas instalaciones, como mínimo. ¿Qué pudiera yo exigir? Que yo recibiera un buen alimento espiritual. ¿Qué pudiera yo exigir? Un buen trato de parte de aquellas personas que se están beneficiando de los diezmos y ofrendas, porque hay que ser consciente, hay personas que se benefician y hay personas que no. Entonces, pudiera yo exigir, la Biblia dice claramente que los diezmos y ofrendas se utilizaban para sustentar a las viudas, para sustentar a los pobres, para darle comida a los pobres. Entonces, si los fondos, llámese diezmo, llámese ofrenda, llámese fundación, llámese lo que tú quieras llamarle, no se está utilizando realmente para lo que debería utilizarse, entonces no estamos cumpliendo con los estatutos de Dios. Entonces es importante. Yo siento que Dios le va a hablar a algunas personas. ¿Por qué? Nosotros no hicimos este video con la intención de juzgar a nadie y queremos recalcar eso. Nosotros no hicimos este video a tono de persecución. Simplemente de que cuando Dios habla de León el podcast, Dios habla de que hay muchas personas con corazones lastimados, que es importante que se toquen estas clases de temas, que este tema prácticamente lo tienen como tabú, Rolando. Este tema es un secreto a voces que nadie quiere hablar frente a una persona de autoridad eclesiástica. Pero si tú te pones a sentarte a conversar con cada miembro de cada iglesia, hay muchas personas que no están de acuerdo muchas veces con el manejo de las finanzas. Te tengo una pregunta, Mario Franco. Ok. ¿El que no diezma es un ladrón? Hay personas que dicen que sí, refiriéndose al libro de Malaquías. ¿Entiende? De que vosotros, las naciones todas, me habéis robado. ¿Con qué te hemos robado? Con el diezmo y vuestras ofrendas. Pero ¿qué pasa? Para mí, tú no tienes que enseñar, lo primero que tú tienes que enseñarle a una persona que viene de no conocer a Dios, a los caminos del Señor, es a amar a Dios. Tú no le enseñas primero a ofrendar y a diezmar, porque el diezmo y la ofrenda, como lo hemos dicho en el transcurso de todo este programa, es una respuesta de agradecimiento en reciprocidad a lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú le enseñas a una persona primeramente a amar a Dios, a encontrarse con Dios, orar, a recibir ese alimento espiritual, tú te vas a dar de cuenta de que esa persona se va a sentir incómoda porque ¿qué yo puedo hacer para darle a Dios de lo tanto que Él me ha dado? ¿Me entiende? Cuando yo me reconcilié, yo quería agradar a Dios. Y yo le decía al Espíritu Santo, enséñame a amarte más, enséñame a agradarte. Entonces, desde ese entonces, cuando uno empieza a enamorarse de Dios, a conocer a Dios, tú no vas a evitar de que si a ti te dan $5, ¿sabes? De que son 50 centavos para tu diezmo. Mira que tengo la matemática exacta porque Dios nos enseñó a mi esposa y a mí a diezmar de lo que nosotros recibíamos. De que si a ti te dan $2,000, el diezmo reglamentario de los $2,000 son $200. Y así tú puedes ir entendiendo. ¿Por qué? Porque ya hay un ejercicio en agradecer, en que una persona que tenga una necesidad, por inercia, tú vas a querer darle a esa persona porque tú entiendes de que ese es hijo de Dios y como hijo de Dios tú tienes que ayudarlo. Dice la Biblia que a Dios le presta el que le da al pobre. Entonces, esos son cosas, secretos bíblicos, que si tú lo enseñas dentro de la libertad, dentro de la sanidad o dentro de lo que Dios dice en su palabra, tú vas a tener una congregación sana para poder dar. Mira que tú me preguntabas con relación a lo que yo viví en su momento, mi experiencia Correcto. de lo que yo pensaba antes de estar en el Evangelio y lo que pienso ahora con relación al diezmo. Correcto.
Mira, y lo voy a contar muy, 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 muy breve, pero siento que este testimonio puede ser de beneficio para muchas personas. Correcto. Antes de ser empresario, yo era empleado de una empresa privada. Y cuando a mí me sacan de esa compañía, me tocaron unas prestaciones. Yo tenía una tarjeta de débito mediante la cual yo cobraba. Y en esa cuenta me depositaron parte de mis prestaciones. Yo era vendedor internacional, también ganaba comisiones, me pagaron algunas comisiones, hasta el sol me deben otras, Ay, ay, ay. pero eso no viene al caso, es verdad, Ok, es una realidad. ok. Sin embargo, cuando yo intento sacar mi dinero en un cajero automático, no me lo permite. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ya la empresa había desactivado la tarjeta y yo no pude sacar el dinero. Oh, Yo tomo mi carro y voy a un banco. Me acuerdo que era un banco llamado Da Vivienda en la zona libre de Colón, República de Panamá. Y en el camino al banco, yo escucho una voz que me dice que todo eso, todo, todo lo entregaron. espérate, espérate, espérate. Tú no eras cristiano. Yo no era cristiano. Tú escuchaste una voz. Yo escuché Ya. Sé una para la voz gente que. que provenía del copiloto. Ok. Y yo ahí no iba con nadie, yo iba solo en mi vehículo. Oh, Pero yo la escuché como si hubiese sido una persona que hubiese estado ahí sentada conmigo. ok. Yo tenía planes y proyectos con ese dinero. Yo tenía planes y proyectos con ese dinero, pero cuando yo llego al banco, que yo retiro todo ese dinero, Correcto. yo le digo al cajero que me regaló un sobre en blanco y yo echo todo ese dinero en ese sobre. Ok. Mi mamá es testigo de eso. Ok. A mí se me cayó un centavo de dólar en el piso. Ok. Y hasta ese centavo yo me agaché, yo lo busqué como si fuera lo último de este mundo. Oh, Lo encontré y lo tiré en el sobre ok. y sellé ese sobre. Y el domingo, en la iglesia donde mi mamá se congrega, Ok. una fiesta que se llamaba Primicia, Ok. yo deposité ese sobre completo. Wow. Todo lo que yo saqué de la cuenta que la dejé en cero, yo lo deposité completo. No, espérate, espérate, espérate. Vamos a calmarnos. Explícame bien, espérate. ¿Cuántos años tú trabajaste en esa empresa? 17 años. Oh. Entonces, todo lo que tus prestaciones que te dieron acá en Panamá le decimos liquidación. Todo eso tú lo metiste en un sobre. Todo eso yo lo metí en un sobre y yo lo deposité completo en el alfolí de la iglesia cuadrangular, provincia de Colón, calle 6 y avenida Meléndez, la iglesia donde mi mamá se congrega. Vive Dios y vive mi alma, que no les estoy mintiendo. Santo, Yo mira, eché ese sobre completito allí. hay un tema importante que quiero resaltar. Tú nos acabas de decir que tú no le servías a Dios y tú escuchaste una voz que te dijo que diera todo eso y lo sembraras en la iglesia. Y eso es para toda aquella persona que nos está escuchando y sepa de que no necesariamente tú tienes que ser cristiano para sentir dentro de tu corazón querer darle a Dios o que Dios te diga que haga algo. Amén. Continúa, Rolando. Cuando yo hago eso, inmediatamente yo empiezo, como quien dice, a emprender. Correcto, Yo pasé situaciones muy difíciles siendo empleado en esa compañía, que me voy a reservar el nombre. correcto. Y yo decidí que yo no iba a pasar esas cosas en manos de ningún superior más. Y la única manera de hacerlo era siendo yo mi propio jefe. Y empiezo yo a emprender, Mario Franco. Correcto. ¿Y qué hice? Lo que yo más sabía hacer, que era ser comerciante de textiles, Ok, que era a lo que yo me dedicaba. correcto. Yo sabía comprar, yo sabía vender, yo tengo educación universitaria en contabilidad, pues, yo tengo formación en administración. Entonces yo tenía
todos los elementos, pero lo que más tenía era el respaldo de un Dios, porque si un Dios te habla estando contigo como copiloto en un carro, eso quiere decir que tú tienes el respaldo de Dios, que tú no estás solo, Así porque Él no es. me va a mandar a depositar todo ese dinero Y después déjate en la y calle. después dejarme en la calle. Ay, ay, ay. Y yo soy testimonio de que no ha sido así. Para la honra y la gloria de Dios, yo no te puedo explicar por cuántas veces Él ha multiplicado todo lo que se echó en ese sobre, Amén. dándole honra y dándole gloria a Dios. Por Amén. eso que yo no me canso de decirte que Amén. la actitud con la cual tú haces las cosas, una actitud de reverencia, de obediencia, de fe, desprendido generosamente y de manera alegre. Amén. Yo estaba apurado que llegara el domingo, Ok. porque ya yo sabía lo que yo tenía que hacer con ese sobre. Mis planes se cayeron, porque mis planes eran otros. Ok. Lo que yo iba a hacer con ese sobre no era nada, Nada bueno. Ok. pero Dios cambió los planes. Él Ok. intervino, Él se me paró enfrente y Él me dijo, eso no, haga esto. Ok. Y para la honra y la gloria de Dios, aquí está. Me gusta. Mira, yo quiero abrir un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos que cumplir con aquellas personas que han apoyado este ministerio. Ya podemos llamarle ministerio porque Dios es el que está dirigiendo este, este programa. Mira, si tú estás cansado de tener tu aire acondicionado en malas condiciones, de tener tu aire acondicionado sucio, de no saber qué hacer con tu aire acondicionado, yo te voy a presentar a unos amigos. Mira, este pelado de Gibson Solution and Service se encargan de lo que es la limpieza de los aire acondicionados, de lo que es reparaciones de aire acondicionado, instalación de aire acondicionado, todo lo que tú necesites con el tema de aire acondicionado, tú puedes comunicarte con la gente de Gibson Solution and Service al número 6851-9505. Repito, 6851-9505. Tú chateale con confianza, ellos te van a atender la mejor calidad, el mejor precio. Es más, dile que tú vas de parte de nosotros y trata de ver cómo te arreglan el aire acondicionado. Dile que nosotros te enviamos. No sabemos si te van a dar mejor precio, no sabemos cómo hacer la situación, pero lo que nosotros sí sabemos es que si tu aire acondicionado no enfriaba, tú vas a tener el polo norte dentro de tu casa. Gibson Solutions and Service. Mira, Rolando, ya para poder finalizar, para poder culminar con este capítulo, yo quiero que tú le des un mensaje a aquellas personas que están viendo este video, a aquellas personas que lo van a ver en diferido, que tú le compartas a esas personas que tú personalmente tú opinas del diezmo y la ofrenda. Ya no te voy a dar mi opinión, porque yo creo que ya quedó sumamente claro qué yo opino con relación a ese tema. Yo conté un testimonio que a mí me parece poderoso y yo creo que ese testimonio a usted le debe inspirar, ¿verdad? A dar de manera desprendida para la obra del Señor. Esa obra tiene aspectos que necesitan ser financiados. Hay iglesias que necesitan ser construidas, faltan más templos. Y eso se hace con dinero, señores. No nos podemos llamar a engaño. No podemos pensar que todos los pastores son iguales y que todo el dinero va a ser malversado. Correcto. Más que darle mi opinión, yo quiero recordarles que hubo un Abraham que dio de manera agradecida el 10% de lo que consiguió. Entonces, yo quiero que usted se enfoque en la actitud para dar. Hubo una viuda en Sarepta que dio todo lo que tenía a un profeta recién llegado que ella nunca había visto en su vida y el Señor la sustentó. Correcto. Hay un testimonio también de una viuda pobre donde los ricos daban hasta más no poder y el mismo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, le dice a sus discípulos que él opinaba que ella dio más que los ricos porque ella dio todo lo que tenía. Entonces, ten con alegría, trate de no mirar a los pastores, entienda que eso es para la obra de Dios, no se desenfoque. Hay un pasaje en la Biblia que habla cuando Jesús estuvo caminando sobre el mar. Cuando él llama a Pedro, mientras Pedro lo estaba mirando, Pedro también estaba caminando sobre el mar.
Pero en el momento que Pedro empezó a mirar a los pastores igual que está haciendo usted, Uh, se hundió. Entonces mi recomendación es deje de mirar lo que hacen los pastores, porque ya Dios los está viendo. A Dios correcto. no se le escapa nada. Así es. Usted haga su parte con Yes. alegría, con emoción. Si usted escucha a un pastor que lo está presionando a hacerlo, no se deje llevar de esa presión. Hágalo por agradecimiento con el Dios que lo ha sustentado hasta hoy. Así es. Bueno, mi gente, capítulo número 2 de esta retransmisión del podcast, El León el Podcast. Mira, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en YouTube como El León el Podcast, síguenos en Instagram como El León el Podcast, síguenos en TikTok. Pronto le vamos a compartir nuestras páginas personales para que ustedes también nos sigan allá. Si tú tienes algún tema que te interesaría que compartamos nosotros, que lo desarrollemos aquí, chateanos a nuestra página de Instagram, El León el Podcast. Nosotros vamos a recibir esos comentarios. Nosotros lo vamos a poner en tela de estudio para poder compartirlo contigo. De nuestra parte, que el Señor te bendiga y te guarde, que Dios haga su rostro resplandecer sobre ti, que tenga de ti misericordia y que Dios ponga en ti paz. Que el Señor te continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Más nada.